Muy bien, gracias por el amable tiempo de espera. Gracias, doctora Yesenia, por su tiempo, su sensibilidad para compartir hoy con nosotros esta conferencia intitulada La centralidad histórica de Puebla, dinámicas y desafíos. En este día jueves 6 de noviembre 2025, 11 de la mañana con 10 minutos, donde nuestra amiga la doctora Marisa Higuera Cortés tuvo a bien en gestionar y extender esta invitación a la doctora Yesenia Hernández y siendo Marisa quien amablemente también dará lectura a la semblanza de la doctora Yesenia. Nuevamente, gracias, doctora Yesenia, por su tiempo y a nuestros invitados que nos acompañan también. Sí, buen día a todos. Ernesto, buenos días. Doctora Yesenia, buenos días. Pues esta es una continuación de las conferencias que vamos a tener respecto ya con el rumbo al aniversario de la inscripción del Centro Histórico de Puebla en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ya estamos ya casi a un mes de esa fecha. Y bueno, pues hemos iniciado con la anterior sesión fue con la doctora Yetzel y esta ocasión nos acompaña la doctora Yesenia. Voy a leer brevemente su semblanza, es una semblanza bastante interesante, ella tiene experiencia tanto académica como ya en la administración pública y bueno, eso ha nutrido mucho lo que nos puede comentar acerca de este tema de la centralidad que tiene Puebla en los diferentes procesos históricos y actualmente. Bueno, pues Yesenia actualmente es postdoctorante del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Tiene ya el reconocimiento de nivel como candidato en el SNI de la Secretaría de Ciencia y Tecnología Federal. Estudió la licenciatura en Diseño Urbano Ambiental en la Facultad de Arquitectura de la UAP. Hizo una maestría en urbanismo en la UNAM y su doctorado es en Diseño y Estudios Urbanos en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Ha participado en diversos proyectos de investigación de los fondos mixtos del CONACYT y proyectos BIEP de la UAP. Con la tesis de maestría titulada Centralidades Urbanísticas del municipio de Puebla y su relación en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, tuvo una mención honorífica debido al buen desarrollo del doctorado. Fue distinguida con medalla al mérito universitario BOAM 2019 por haber obtenido la mejor calificación en el posgrado de Diseño y Estudios Urbanos. En el 2023 fue reconocida como alumna destacada del Colegio de Urbanismo y Diseño Ambiental de la UAP y fue directora de Regulación y Conservación en la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Puebla, del periodo de 2020 al 2024. También formó parte este periodo de la coordinación editorial de la revista Cuetlaxcoapan. Y bueno, pues esta semblanza que acabo de mencionar, pues da muestra de la eh, preparación que tiene Disney y también los conocimientos y experiencia que tiene al respecto. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a Jess para que pueda compartirnos lo que tiene que exponer este día. Muchas gracias, Jess, por tu participación. Buenos días, muchas gracias Marisa, muchas gracias a todas y a todos que están aquí y que nos están brindando pues un espacio para comentarles, charlar, platicar parte de lo que pues he venido un poco investigando y también lo que estoy actualmente desarrollando en la estancia postdoctoral. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y ya nada más me comentan si la ven. Sí, la visualizamos muy bien. ¿Sí? Gracias. Bueno, un poco de lo que había ya mencionado Marisa en la semblanza, pues yo vengo estudiando lo que es parte del centro histórico, el municipio y la zona metropolitana de Puebla, pues un poco en la maestría y después en el doctorado y particularmente ahora en la estancia postdoctoral, pues lo que estoy desarrollando más es un estudio del centro histórico, sobre todo conocer sus dinámicas actuales y cómo se encuentra. Entonces, voy a mostrar y voy a empezar un poco comentando la parte, pues, en lo que nos encontramos a nivel, pues, internacional. Y bueno, comentar que más de la mitad de la población, pues, se encuentra o vive en ciudades
y para el 2050 será más del 70% de la población. Esto sin duda pues significa retos para las ciudades, sobre todo porque a pesar de que las ciudades ocupan el 3% de la superficie terrestre, sin embargo, pues el 60 al 80% del consumo energético son lo que gastan las ciudades y aparte genera el 75% de las emisiones de carbono, de ahí como el impacto que tienen estas ciudades. Todo esto pues también genera la desigualdad que tenemos actualmente, los consumos urbanos de energía, la contaminación que tenemos en todos sentidos y que somos realmente unas más que otras ciudades vulnerables a los efectos del cambio climático y a los desastres naturales que ahora pues estamos viviendo actualmente y que cada año va en suma, ¿no? A digamos, a este escenario es en que nos encontramos ahora y que es uno de los principales retos a los que nos tenemos que enfrentar, pues a los que vivimos en ciudades y también en entornos rurales, porque al final pues hay impactos en todas las zonas. Ay, creo que no puedo pasar. Bueno, a nivel nacional, pues existe también un entorno metropolitano. Actualmente, de acuerdo con NAPO, Sedato e INEGI, en 2020 existen 48 zonas metropolitanas integrado por 345 municipios. Estas zonas metropolitanas pues son de gran importancia porque de alguna manera concentran distintos tipos de funciones, ¿no? Entonces, ¿qué es una zona metropolitana? En términos generales, pues una zona metropolitana integra un conjunto de, pero no solo es integración tanto urbana, sino que también es de relaciones de grado, pues de trabajo, de educación, de servicios. Esa es como esa relación que une a estas áreas urbanas. Y también, bueno, como lo había comentado, también hay una integración pues física funcional, tanto por municipios o muchas veces intermunicipal también. La población total de los municipios es más de 2.000 habitantes. Generalmente una zona metropolitana la van a delimitar por un número de habitantes, entonces es a partir de esos 2.000 habitantes o más es que ya se está considerando una zona metropolitana. Y esta zona metropolitana se integra por una ciudad central que es la que le da origen a una zona metropolitana. En el caso de Puebla-Tlaxcala, la zona central o la ciudad central es el municipio de Puebla, porque de alguna manera pues va dando origen a lo que es esta zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, integrado por Cholula, y por otros municipios que vamos a ver, bueno, o que ahorita voy a mencionar. Las principales zonas metropolitanas del país, pues son, voy a mencionar 5, entre las más importantes, la más es Ciudad de México, que pues tiene un número significativo de habitantes, con 21.4 millones de habitantes, le sigue 5.4 millones, Guadalajara con 5.1 y Puebla Tlaxcala que tiene actual, bueno, en 2020, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda INEGI, 2.7 millones de habitantes. Le continúa Toluca con 2.3 y bueno, de ahí continúan otras más. La importancia como de esta zona de superficie urbana, pero zonas pues rurales, naturales, y estos son de alguna manera por esta dinámica compleja, aportan el 8% del PIB nacional y pues en estas áreas 5% de la población. En un crecimiento acelerado, hay una diversidad cultural en estas áreas, también hay una alta demanda de servicios. Demográfico espacial, no solo oral, pues es un trabajo que se va a ir a Ciudad de México, donde pues diariamente acuden millones de personas solo por trabajo. Y bueno, muchas de estas metropolitanas expansión ha sido es consecuencia pues que muchas áreas naturales sean muchas veces absorbidas en áreas urbanas.
también pues donde las áreas concentradas y pues otro transporte, de contaminación, de seguridad, ya conocemos. En específico, en la última edición de zonas metropolitanas del 2020, la Tlaxcala es una pequeña comparación, la del 15, que abarcaba otros municipios hasta San Salvador el Verde o San Martín Texmelucan, pero bueno, depende ahí un poco las variables para hacer esta delimitación. Sin embargo, esa pues actualmente se integra de 28, de 30 municipios me parece, y es la, el municipio con más habitantes y superficie de esta zona metropolitana. Ya un poco bajando más a Puebla, municipio tiene más de 1,5 millones de habitantes, 91.9, eh, baja comparación de con Monterrey o Guadalajara, México, y en este centro histórico una densidad de 43.6%, que es parte de lo de quien en el centro histórico, que es más adelante. Dentro de esta estructura urbana que presenta el municipio, pues se integra de centro histórico, que podemos ver en la parte central, pintado de blanco, también pues barrios, colonias, zonas industriales, zonas comerciales y nuestras 17 juntas auxiliares que la conforman. También pues hay algunos parques nacionales como el de La Malinche y el parque Iztapalapa, municipio. Y bueno, de este territorio amplio, pues voy a centrar en nuestra central histórica. Vamos a ver una riqueza cultural, histórica también, patrimonial, por muchos equipos y figuras, y también conectivos. Pues es los sitios de una mayor conexión de todos estos que comentamos. Sin embargo, aunque nuestra área histórica, pues, constantemente transformación, a pesar de eso, a pesar de Una disculpa por interrumpir, sí. pero se está perdiendo un poquito la conexión del audio. No sé si sean los audífonos, Eh, como que hay intermitencia. okay. Si no, yo, a ver, quitar si se escucha muy mejor. No, no le escuchamos. ¿Sí se escucha? Ahí, listo, ya le escuchamos de ¿O nuevo. ya no se Gracias. escucha nada? Ya le escuchamos. Ya le escuchamos. ¿Sí? Gracias. ¿O se escucha peor? No, ya se escucha mejor. Gracias. Gracias, muy amable. Sí. Bueno, entonces comentaba que pues a pesar de ser una área histórica, pues tiene muchas transformaciones o ha tenido a lo largo de estos años muchas transformaciones y bueno, también ha cedido mucho espacio que ha privilegiado a no solo a los habitantes, sino sobre todo al turismo y los servicios y un poco lo vamos a comentar por qué. Después, pues bueno, algunos datos de esta centralidad histórica es que en 1977 fue declarada a nivel federal como zona de monumentos históricos. Sabemos que pues tiene 6.9 kilómetros cuadrados y que en ese decreto se identificaron 2.600 o se catalogaron 2.619 edificios históricos del siglo XVI al XIX. Posteriormente, 10 años después, se inscribió a la misma área en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO, sobre todo digamos, en esta evaluación que yo creo que me parece que ya han tenido algunos invitados que han mencionado más este expediente de UNESCO, pues
reunía esos valores para ser declarado patrimonio mundial y sobre todo en los criterios 2 y 4, que para ser declarada un sitio patrimonio mundial tiene que por lo menos cumplir uno de los criterios que establece la UNESCO, me parece que ahorita son 10. Entonces el centro histórico cumplió con 2 de ellos, que van enfocados sobre todo a esta relación que tenía en conexión que tenía Puebla con el puerto de Veracruz y con la Ciudad de México, por su trazado ortogonal, por su arquitectura, también la fusión de esta, pues tanto indígena como español y de tantas otras culturas que vinieron a enriquecer parte de esta arquitectura. Entonces son parte de esos valores que sirvieron para darle pues ese reconocimiento. Posteriormente, en el 2005, a nivel estatal se le declara como zona típica monumental. En digamos, decreto se inventariaron 3.117 inmuebles, que ahí ya se incluyen algunos del siglo XX, aunque hay que comentar que de los que están catalogados también por INA, pues también algunos pertenecen al 20. Y digamos que este es como en términos generales de lo que es el centro histórico, el polígono oficial. Sin embargo, pues en todo el municipio comentar que existe también una riqueza patrimonial, no solo en siglo XX, también pues en zonas arqueológicas o zonas naturales con valor. Bueno, y parte de algunas dinámicas, un poco para ir comentándolas, pues son estas regulaciones que va teniendo esta zona. Al tener pues estas distinciones, se tiene que regular muchas cosas. Antes o para cuando se declaró zona de monumentos, pues se tuvieron que regular muchas cosas como los anuncios. A lo mejor si recordamos o vemos todavía imágenes o fotografías de anuncios enormes que había o mucho cableado, etcétera. Entonces son cosas que se fueron implementando para darle una imagen más limpia a esta zona. Entonces se han implementado pues muchas regulaciones, proyectos de recuperación también y también implementación de planes, políticas, muchas veces pues a veces unas pues contradictorias con otras, dependiendo pues como son periodos cortos de gobierno, 3 años, a veces no se da seguimiento muchas veces, ¿no? Pues el despoblamiento, multiplicación de usos de suelos y cambiaron también, deterioro de edificaciones. También se ha dado una presión económica sobre la población de menores ingresos que muchas veces pues ya no pueden seguir viviendo en centro histórico, que más adelante pues voy a comentar más sobre ello. También pues la vivienda se ha sustituido muchos por hoteles, hostales, servicios turísticos y educativos y un poco respondiendo a esta demanda de ser un sitio patrimonio mundial, pues por el turismo mismo. Las mismas adecuaciones y las intervenciones en los edificios históricos y la construcción de nuevas edificaciones en espacios renovados o demolidos ofrecen también pues una opción para ese crecimiento de ese mercado inmobiliario que de alguna manera lo pone en valor y lo lanza con un precio mucho mayor. Esas son algunas de las dinámicas a las que se ha enfrentado ese centro histórico. Y parte de ese despoblamiento también pues viene un poco tomando referencia pues del 78 que contaba con 350,000 habitantes, actualmente el último censo que es 2020 que tiene 30,143 habitantes. Entonces, como hemos visto, pues ha sido de una forma gradual, no es solo de un año, de 10 años, sino ha sido en distintos momentos. Algunas posibles causas que nosotros hemos identificado, pues es la descentralización primero de equipamiento urbano. Como he comentado que a partir de que se les dan parte de estas declaratorias, pues hay muchos usos que ya no son compatibles con el centro histórico, como centrales de camiones que había aquí en el centro histórico, mercados y también gasolineras. Entonces hay una centralización de muchas cosas, se van creando también pues zonas comerciales y eso pues ya va desahogando mucho
actividades que había dentro del mismo centro. Las declaratorias que también les dan un aumento de valor al suelo, nuevos lineamientos que hacen más restrictivos muchas cosas y que muchas veces los mismos propietarios dicen que pues ya no sé, por ser este inmueble catalogado, muchas veces lo ven como un problema que ya no se puede tocar un inmueble, cuando pues no es así. Entonces también esos mismos lineamientos muchas veces va siendo un pretexto para ir abandonando un inmueble. También el incremento de altas tarifas en servicios ha un poco incidido en esto. La creación de nuevas colonias, fraccionamientos y conjuntos habitacionales, pues provocó que la población también se moviera a estas zonas periféricas donde pues obviamente la vivienda era más económica y podían acceder pues mucho más fácil a estos lugares. También no ha habido una falta de, bueno, una oferta más bien de vivienda accesible que pudiera hacer que las personas pues quieran o puedan vivir en la zona histórica. También pues las dinámicas del cambio de uso de suelo, la modificación también de inmuebles y pues el mismo deterioro y pues también esta parte del discurso de repoblamiento que muchas veces también no se hace de forma pues adecuada. Son parte de las pues de lo que nosotros pudiéramos considerar que ha sido posible causa de este mismo. Un poco ya en mapa, pues analizando la población, hay, digamos que mayor densidad de población en barrios del norte y del oriente, sobre todo en barrios de San Antonio, El Refugio, Xonaca, La Luz, Xanenetla y Los Remedios. La parte central, digámoslo así, esta parte es donde existe pues mucho mayor, digamos, restaurantes, hoteles y por eso es que hay menor población en esa parte. También la zona norponiente destaca por ser de las más despobladas del centro histórico, siendo pues San Sebastián, Santiago, San Miguelito de los que presentan una mayor densidad. Esto igual con datos del censo de población de INEGI del 2020. En cuanto a vivienda, pues también hay una mayor cantidad de viviendas deshabitadas en la zona nororiente, en San Pablo de los Frailes específicamente, seguido del Carmen, La Luz, Santa Anita y el Alto. Y bueno, eso es comprobable, porque si caminamos, pues luego nos damos cuenta de estos inmuebles que están pues deteriorados y que están abandonados, que es uno de los problemas que pues actualmente tiene el centro histórico. Y bueno, más específicamente desde ahora les voy a comentar un poco de los resultados que he tenido en la estancia, en donde, bueno, aquí me he dedicado más a registro de la venta y renta de vivienda en el centro histórico. Y bueno, digamos que este registro se realizó sobre todo en páginas web y en recorrido en algunos inmuebles para verificar sobre todo el estado, las zonas y demás. Entonces se registraron bases de datos donde se ponía pues las características de la vivienda o del tipo de que se fuera ya sea en venta y en renta. Y también pues se pudo identificar algunos cambios en los servicios, sobre todo en áreas de servicios de hospedaje, restaurantes, hoteles y demás. Bueno, dentro de estos resultados, de estas dinámicas del mercado de la venta y renta en inmuebles en el centro histórico, por ejemplo, en renta nos encontramos hasta 10 tipos de opciones. Una de esas era casa o casona, así estaba como pues esta oferta, el loft amueblado, los departamentos, el departamento loft adaptado con tapanco, el departamento tipo loft con roof, con el famoso roof to garden, departamentos de lujo así, digamos, clasificados, los edificios de departamentos, las oficinas también,
y algunas bodegas. Nos encontramos también varias opciones de, sobre todo comerciales. Dentro de los promedios, por ejemplo, el decir de la casa, nos encontramos desde lo más de 30,000 pesos en renta hasta 250,000 pesos. Eso es en renta mensual. Digamos que esto depende un poco de las características y las dimensiones del inmueble y la ubicación también, un poco. Sobre todo de estos de 250,000 o de 100,000, pues ellos mismos lo sugieren para renta en escuela, para restaurante, o sea, sí dicen ideal para restaurante, ideal para hotel, dentro de esos mismos anuncios. Por ejemplo, en el Loft encontramos como un mínimo de 7,500 y hasta 32,000 pesos. Igual, les digo, dependiendo de las características, de si tiene estacionamiento, si no tiene, de dónde está ubicado, pero siempre ponen de referencia a 5 cuadras del Catedral, o sea, como puntos de referencia de Paseo Bravo, del Zócalo. Entonces, esos también son parte de estas referencias de estos anuncios. Por ejemplo, el departamento de lujo, pues encontramos 20,000 pesos y hasta 25,000 pesos. Entonces, son estas partes de las opciones que nosotros haciendo cuentas dijimos, bueno, pues a lo mejor un estudiante pues no va a poder pagar eso, ¿no? Bueno, o un trabajador que gana 15,000 pesos mensuales o haciendo como esas cuentas de quién puede pagar estas rentas. En cuanto a venta, encontramos solo 4 tipos, que es la casa o casona, departamento, edificio de departamentos y pues terrenos. Algunos inmuebles pues ya prácticamente solo queda la barda, entonces lo venden literal como terreno o es un terreno completamente vacío. Entonces en casas encontramos, por ejemplo, desde 18,000 pesos hasta 28, no, perdón, 18 millones de pesos hasta 28 millones de pesos. Son de los tipos que encontramos. Eh, Son tipos que encontramos, no significa que a lo mejor haya menos o más, pero son las ofertas que nosotros encontramos. En departamentos, pues va desde 1,850,000 pesos hasta los 6 o casi 7 millones de pesos. Entonces, sí es como un poco eso, el ver quién puede adquirir pues este tipo de inmuebles y sobre todo dicen, no, pues ideal para que usted pueda hacer un hotel o para restaurante y pues con esas, digamos, esos costos, pues obviamente sí debe ser algo que se pueda tan solo cubrir la inversión y todo lo que se le debe hacer, ¿no? Entonces un poco vamos entendiendo un poco esto de los espacios. En un ejemplo de oferta de vivienda, encontramos que un edificio que estaba recién remodelado completamente o renovado, ubicado en la 9 Norte, entre la 4 y la 2 Poniente. Es un edificio del siglo XX, que fue una renovación, ni siquiera fue nuevo, sino una renovación. Tenía o tiene más bien 36 departamentos que sí son amplios y algunos van de 2 a 4 recámaras. El costo va o varía un poco desde 1,900,000 hasta 2,5 millones, dependiendo de un poco del tamaño y de las características. La promoción que, pues, que está tanto en páginas de internet como yendo al lugar, pues se menciona que puede ser inversión, ya sea para renta tradicional o para plataformas. De ahí un poco va siendo para, pues van proyectando para, si no lo quieres para vivir, pues puede ser para que puedas ganar dinero. También en otro de las ofertas, de los ejemplos, pues sobre todo en la parte de la UPAE de Santiago, donde ha habido también ahí una dinámica muy transformadora también en cuanto a vivienda, que la enfocan más a estudiantes por la zona.
y ahí encontramos también que va desde 1,5 millones hasta los 3 millones, dependiendo también las características de esa, pues, del departamento o del sí, departamento sobre todo, ¿no? Entonces son parte de las características que encontramos de la oferta y también de los anuncios. Por ejemplo, este dice ideal para vivienda comercial. Réntalo de forma fácil y segura por plataformas como Booking o Airbnb. Entonces es parte de esas ofertas y anuncios que vamos encontrando. En cuanto eso fue un poco a la vivienda. También encontramos como esta parte de los alquileres a través de plataformas globales como es Airbnb, y lo que hemos identificado sobre todo en este tipo de plataformas pues es su aumento cada vez mucho mayor en el tipo de ofertas. También pues es sobre todo en edificios y casonas históricas completas, eh, que han sido intervenidas, porque antes o al inicio que comenzó el uso de la plataforma, pues se hablaba de a lo mejor una recámara, ¿no? Pero ahora se habla pues de espacios completamente, eh, digamos, el edificio o el departamento. No solo ya es una pieza, una habitación, sino ya es mucho mayor. También pues se ha comprobado que el Airbnb encarece el precio de la vivienda porque también se ha visto que puede triplicar al precio de la tradicional. También pues no hay un control o una regulación oportuna de esta plataforma y que lo hemos visto también en muchos lugares. También como un ejemplo, hicimos una búsqueda digital del 30 de octubre al 3 de noviembre del 2024, en donde le pusimos Puebla, centro histórico, y nos dio aproximadamente 514 alojamientos. Esto un poco en comparación de que habíamos hecho un ejercicio en 2019, donde en 2019 pues nos daba 220 me parece, búsquedas en un periodo. Aquí ya viene pues a duplicar esa oferta, ¿no? Como vemos, pues cada vez más es ese aumento progresivo. En los rangos de precios que encontramos, pues fue desde el más económico de 190 pesos a 250, a 2,500 pesos. El tipo de propiedad, pues van casas, departamentos, como les comentaba, completos, también hotel, que esta modalidad de hotel también es muy reciente porque en aquella época del 2019 que habíamos hecho esta búsqueda, los hoteles no aparecían, pero ahora en el 2024 ya aparecen como parte de esas opciones. Y bueno, también depende de las amenidades que tengan pues estas opciones. Y también, pues al igual que los anuncios como la venta y renta de departamentos o vivienda, al igual que estas de alquileres, también dicen como referencia, nos encontramos o se encuentra a 3 cuadras del Zócalo. Siempre son como esas referencias, sobre todo turísticas. Y bueno, de los cambios de uso del suelo, que ha sido como también los más rentables para servicios turísticos. También vamos a comentar sobre un ejemplo del edificio Briseño, que pues se ubica ahí en San Francisco, y cómo se transforma pues parte de estos edificios que tenemos en la imagen de la izquierda. Vemos cómo estaba el edificio en Maps, en el historial, ahí en el 2009 cómo se encontraba el edificio, y pues ahora actualmente en 2025 cómo se encuentra con todas estas renovaciones que se le hizo a este edificio y toda la transformación que le dio a la zona, porque también no sé si recuerden que fue muy, digamos, muy mencionado porque este hotel
pues también estuvo a su resguardo lo que eran los lavaderos de Almoloya y la capilla del Cirineo que se encuentra cercano. Entonces, pues es parte de ese impacto de estos servicios. Y bueno, algunas consideraciones que hemos, que podemos mencionar a lo largo de lo que hemos un poco estado investigando, pues es que para la población que ha vivido en el centro histórico es cada vez más incosteable seguir muchas veces viviendo, o también eh, no solo por el pago de la vivienda, sino muchas veces de esos servicios que se ofertan en en el mismo lugar. La oferta actual en cuanto a vivienda pues es muy poca y poco accesible porque como les comentaba, los precios que hemos encontrado pues sí son un poco inaccesibles para cierto tipo de, pues a lo mejor de estudiantes o de personas que tienen como un salario mínimo o salario básico. Existe también una tendencia de renovación urbana, como también parte de los ejercicios que les mostré, que muchas veces pues transforma totalmente al inmueble. Y pues es evidente la terciarización y la turistificación de algunas áreas del centro histórico y pues la ampliación de esa oferta de servicios, sobre todo enfocados al mismo turismo. Pues también la instalación de muchas bueno, cafeterías, restaurantes, hoteles, que son marcas globales y que de alguna manera pues se instalan en el centro. También la disminución cada vez más de restaurantes, fondas, cafeterías tradicionales que poco a poco pues se van disminuyendo de esta área. El aumento del alojamiento pues por medio de plataformas también se hace evidente cada vez más. Y bueno, lo que es central, creo que para este centro histórico y para todos los centros históricos, es la permanencia de la vivienda y de los habitantes, pues siempre o es determinante para mantener su vitalidad, su funcionalidad, su funcionamiento y su conservación, porque si la vitalidad y su funcionamiento no permanecen, pues la conservación no va a ser posible. Y lo vemos pues con todos estos inmuebles deteriorados que se encuentran actualmente. Entonces, bueno, son parte de las reflexiones que estamos ahorita haciendo y bueno, a lo mejor en alguna otra etapa pues hablamos ya un poco de más de las estrategias que pudieran o que a través también de esta investigación pues estamos también considerando, porque no solo es conocer cómo está o los escenarios, posibles escenarios a los que vamos, sino también pues incidir en estrategias que pudieran pues de alguna manera incidir o contribuir para estas dinámicas que están actualmente en el centro histórico. Y bueno, es parte de lo que les quiero compartir y bueno, pues sería de mi parte y si tienen alguna pues comentario o alguna pregunta, pues estoy aquí eh, disponible. Muy amable, doctora Yesenia Hernández, gracias por sus datos compartidos, esa sensibilidad para fomentar este ejercicio de educación permanente. Pregunta Jesús Pacheco sobre su opinión, ¿qué opina usted respecto a las inmobiliarias que están especulando y encarecen la vivienda y las tierras para hacer zonas habitacionales en complicidad con las autoridades? Algo que nos pudiera usted comentar al respecto. Pues sí, es algo que también nosotros identificamos, que hemos visto muchas zonas del centro histórico que, o sea, son inmuebles que llevan años así, deshabitados y que solo están esperando a lo mejor el momento, adecuado para, si ya no se pueden arreglar, pues demoler totalmente y construir algo nuevo donde se le pueda sacar mucho mayor ganancia. Y de hecho tuvimos como la oportunidad de ver
pues de quién eran los dueños de esos inmuebles y muchas veces son algunas inmobiliarias. Entonces ahí vemos que efectivamente pues son pretextos para dejar abandonado un tiempo ese inmueble y ver pues el momento propicio para reactivar, ¿no? Y cosa que las autoridades ahí deberían pues hacer una especie de impuesto. En algunas ciudades hay impuestos para que no, de estos inmuebles que están sin uso, entonces se les agrega un impuesto. Y de hecho el mismo Coremún, no recuerdo bien el artículo, si es el 718 me parece, en donde dice que hay un costo por deteriorar o abandonar un inmueble histórico. Entonces, creo que nada más se tiene que hacer aplicable, la autoridad lo tiene que hacer aplicable y que sería bueno pues para que lo tomen en cuenta y sea una opción para no tener todos nuestros inmuebles que tenemos abandonados. Muy amable, doctora Yesenia Hernández, gracias. Ya encontrándonos en este segmento donde para estimular la participación con preguntas, comentarios adicionales, solicito amablemente pudieran manifestar su deseo de participar por mano física o mano virtual para escuchar su pregunta o algún comentario por parte de nuestros invitados que nos acompañan hoy. Mientras enlistan algunas intervenciones, eh, muy bien, ya visualicé el deseo de participar del profesor Raúl Carvajal. Adelante, profesor Raúl. Nos apoya activando su micrófono, por favor. Sí, Ernesto, muchas gracias. Estuve escuchando la exposición de sus observaciones, de la información. Este, me es un poco difícil para mí, ¿verdad? En lo personal, manejar esa información. En un momento se me hacía incongruente que está disminuyendo la población en el centro. Ya entendí por qué. En su opinión, ¿cuál sería, o de acuerdo a los estudios, para nuestra Puebla, cuál sería el balance de población en nuestro centro histórico para vivienda y para comercio? Y sabiendo cuáles serían sus implicaciones de movilidad, de comercio, por una parte. Y el otro, en su primera o en una de sus primeras diapositivas nos habla de los principales puntos de ciudades, la distribución de las ciudades, de las grandes ciudades, y pregunto, o no sé si lo dijo, ¿todavía hay un predominio de que están más ubicadas hacia el hemisferio norte? Lo cual implicaría que una temporada del año hay mayor calentamiento, por a consecuencia de las comunidades y ciudades que están en el hemisferio norte, que sería en el invierno porque producen más calor y durante el verano porque producen menos. Esas dos preguntas de momento. Gracias, gracias Ernesto. Gracias a usted, profesor Raúl. ¿Algún comentario, doctora Yesenia Hernández, que amablemente pudiera Sí, externar? bueno, gracias por las preguntas. Y bueno, yo no tengo ahorita como esos datos de la capacidad, de cuál sería la capacidad ideal que debería tener el centro histórico en población o en servicios y demás, porque bueno, para eso también se hacen estudios para ver la capacidad de acuerdo a lo mejor en agua potable, porque también parte de las problemáticas del centro histórico es el agua, que en muchas áreas no tienen agua, en servicios, etcétera. Entonces, también pues se tiene que hacer como un estudio más grande en cuanto no solo la población que está viviendo ahí todo el tiempo, que es la población física, más la población flotante, que es el turismo que llega en ciertas, sobre todo en ciertas temporadas, ¿no? Entonces se tiene que medir muchas cosas para ver cuál sería como esa capacidad. Yo no podría en este momento decir cuál sería como esa capacidad o hasta
en cuántos habitantes son los ideales que pudiera tener el centro histórico. Lo que sí, por datos del mismo INEGI que nos ha dado, pues se ha visto como ese despoblamiento gradual, que no son mis datos, son los mismos datos del INEGI y pues lo hemos visto por también estos cambios de uso de suelo. Muchas veces, sobre todo en la parte norte, pues muchos inmuebles, la parte superior, la segunda planta, pues está totalmente deshabitada y las plantas bajas pues son comercios, ¿no? O son bodegas, etcétera. Entonces, lo hemos visto a través de eso, también se ve reflejado. O que en las noches pues hay áreas sobre todo que están pues ya vacías como el restaurante o la cafetería o el comercio cierra, pues muchas veces ya está vacío, ¿no? A eso nos hemos dado cuenta. Pero sí no tendría como esa capacidad en este momento para decir cuál sería como esa límite o cuál sería la población ideal, ¿de acuerdo? Porque le digo, son muchas variables que se tienen que tener en cuenta. De acuerdo, doctora Yesenia, muy amable, gracias por su respuesta. Solicitó el uso de la voz el abogado Héctor Moreno Toscano, que nos acompaña. Eh, Abogado, ¿nos apoya activando su micrófono, por favor? Listo, ya quedó. Gracias. Mira, Ernesto, no tengo buena recepción y quizás no tenga buena transmisión, ¿no? Porque he tenido desde el principio de la reunión muchos problemas en escuchar la reunión y en tener toda mi atención en la reunión, porque se me es completamente interrumpida. Sin embargo, me llamó muchísimo la atención y me parece muy importante el estudio de Yesenia porque sirve para hacer una reflexión respecto de lo que hemos venido tratando desde hace ya bastante tiempo, de convocar a la legislatura para que resuelva el problema que se presenta en el derecho del Estado de Puebla respecto de la confusión de las normativas. Hay ahí un pleito entre la norma, entre las atribuciones de las dependencias, que no tiene fin y que lo que tiene como resultado es una especie de guerra interna entre instituciones que llevan al desorden. El estudio de Yesenia es importantísimo como ejemplo para ver todo lo que está pasando en una realidad que constitucionalmente es inaceptable. Entonces aquí vale la pena después reunirnos cuando esto sea posible y sacar algunas proyecciones de la ciudad, porque lo que se confunde mucho en la ciudad de Puebla es que es un área protegida, es, es algo que no le corresponde al propio sistema poblano, sino que es universal, está protegida. Entonces, no puede haber criterios municipales que en un momento dado estén dándole modalidades a esa región sin sin el conocimiento general de quienes tienen las atribuciones constitucionales para definirlo. Abogado, por alguna razón perdimos su audio o se bloqueó. Si nos apoya activando nuevamente su audio. ¿Ya, Listo. ya me Ya, oíste todo lo que... ya. ¿Hace rato me oíste? Sí, sí, le estábamos escuchando hasta hace unos 3 segundos. Sí, hay un choque ahí entre las cuestiones de la red que a mí me ha estado impidiendo escucharlos plenamente y participar. Pero te decía, lo interesante de esta reunión y de platicar después personalmente con Yesenia y contigo y con todos los interesados, es porque el conflicto de las normas, en un ejemplo tan claro como el que nos ha estado explicando Yesenia, es factor fundamental para decirle a los diputados que ya paren a su desorden de falta de actividad legislativa. No es justificante que en una ciudad completamente protegida por cuestiones de historia, por cuestiones de construcción edificada, protegida,
tenga tanto desorden institucional, porque a cada quien se le ocurre la proyección de una Puebla que quisieran tener. Hay una Puebla que pues, se puede tener, una. ¿Cuál? La que se imaginen todos, pero siempre respetando la historia del Estado y la historia de su propia construcción. Más es inaceptable. Es realmente un crimen de la historia tratar de modificar y de darles modalidades. Lo que dijo ahorita de las inmobiliarias es simplemente se expropian esos terrenos, porque no puede ser que quede al criterio de las inmobiliarias en forma casualmente destructiva para acabar con el patrimonio histórico edificado de una ciudad. Eso es verdaderamente criminal y es razón suficiente para expropiar. No puede ser así. Pero en fin, Ernesto, es lo que le da alma a lo que los diputados no hacen. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque están involucrados, porque están metidos en la corrupción de dejar las cosas como están para que el tiempo decida el destino de edificaciones históricas. Todo eso es lo que hay que ver, Ernesto. Es importantísimo decirle a los diputados que ya paren en su desorden y que en un momento de hagan lo que tienen que hacer respecto de la reforma del artículo cuarto constitucional y que se vuelva concurrente la legislación. No puede ser de otra manera. Eso quise decírtelo, pero Parece que perdimos de nuevo al abogado Héctor Moreno Toscano. Eh, Abogado, ya volvió con nosotros, pero escuchamos puntualmente su intervención. Doctora Yesenia, gracias, abogado Héctor, por su intervención. Doctora Yesenia, el abogado Héctor Moreno es autor del anteproyecto de ley para la restauración y conservación del patrimonio histórico, artístico y edificado de Puebla, que tengo en mi mano. Lo elaboró en 2021, lo hemos socializado ya con diversas organizaciones, tomadores de decisiones, doctora Yesenia, y amablemente el abogado Héctor hace 3 semanas, 2 semanas, elaboró la versión actualizada 2025 de este anteproyecto. Amablemente le pediré a Marisa Higuera que se lo pueda compartir. Y concluyo ya antes de también emitir una pregunta de mi parte. El abogado Héctor también elaboró este libro, 500 años de Puebla, ecos de un pasado milenario. Insisto, con ese enfoque de futuro, prospectivo, para generar, sí, difusión, divulgación, pero también propuestas de valor tendientes a incidir en la compleja realidad que vivimos. Doctora Yesenia, mi pregunta concreta, doctora, hacia los 500 años, a su juicio, ¿qué hace falta todavía por hacer? Podría ser en la cuestión cartográfica. Conocemos la riqueza del libro de las calles de Puebla, del doctor Hugo Leitmeyer, esa riqueza cartográfica que da cuenta de los planos, el plano de Soto, de Careaga, Medina, Mendizábal, en fin, pero a su juicio, doctora Yesenia Hernández, ¿qué haría falta todavía por hacer y que podamos, que sea viable, que sea asequible, alcanzable, que los poblanos podamos eh, instrumentar o ejecutar? Bueno, primero comentar que pues estoy de acuerdo en lo que dijo el licenciado Héctor. Bueno, creo que muchas de las cosas sí se tienen que tomar en la mesa y sí se tienen jurídicamente se tienen que hacer, pero pues muchas veces, como él lo dijo, pues no se hacen por muchas conveniencias, ¿no? Pero sí debería hacer porque, pues como él lo dijo, es un sitio que no solo es de los poblanos, sino que es de todo el mundo, ¿no? A ser patrimonio mundial de la humanidad y que pues debe de alguna manera conservarse. Y parte es de lo que comentaba usted o preguntaba, que creo que todos deberíamos estar involucrados en esta conservación y protección de esta zona, no solo pues los investigadores, los especialistas, que todos tendríamos que sumar para esta área y no solo para esta área, sino para todo el municipio, porque como lo comenté al inicio, pues en el municipio existen muchas zonas con gran valor
que deberían de preservarse, zonas ambientales que deberían de conservarse, porque como parte de lo que comentábamos también al inicio, que estas zonas pues tienen una función y que si se quitan o se deterioran, pues también pierden como ese equilibrio, ¿no? Entonces creo que deberíamos de todos estar interesados para un mismo proyecto. Creo que deberíamos sumarnos, no restar, sino al contrario sumar, cada quien desde su visión jurídica, histórica, urbanística, de todas las materias deberíamos aportar para ir por un mismo rumbo, dejar que las autoridades pues nos cambien cada 3 años una visión o cada 6 años una visión distinta, ¿no? Creo que eso ha afectado mucho a Puebla, que han tenido visiones distintas y que nos llevan de un lado para otro. Creo que debe ser una visión para un mismo lado, para un mismo objetivo, y nosotros como ciudadanos también debiéramos ir para esa construcción, para sumar, no solo restar. Y no solo que este patrimonio, pues dejarlo así como patrimonio de la humanidad que sea intocable, ¿no? Por supuesto que se puede tocar, pero se debe tocar de una forma, pues que sí se pueda hacer, que se pueda conservar. Entonces, creo que todos podríamos aportar de alguna manera, pero también, o sea, como lo comentaba, todo, tanto habitantes como personas especializadas, también autoridades. Gracias, doctora Yesenia. Hemos insistido en la importancia de difundir específicamente el artículo 7 y 8 de la Declaración de las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Futuras, que ya viene un aniversario más. Se suscribió dicha declaración en noviembre de 1997 y da cuenta de esta responsabilidad hacia el futuro, el legado común compartido, intervenir los inmuebles, pero procurando su conservación, adecuada restauración, sin comprometer de modo irreversible las características arquitectónicas, históricas, y finalmente también algo que ha sido de exigencia colectiva impulsada por el abogado Héctor Moreno Toscano, que públicamente agradezco su impulso y su respaldo, la adopción como obligatoria, las recomendaciones de las cartas, la carta de restauro, carta de Venecia, que se vuelvan obligación para las intervenciones de nuestros inmuebles catalogados como patrimonio histórico. Antes de darle el uso de la voz al maestro Raúl Carvajal, quiero comentar que el día de antier concurrí con el maestro Jesús Márquez Carrillo en la Biblioteca Salvador Cruz Montalvo. Le extendí una cordial invitación para sumarse al grupo de poblanos que hemos venido trabajando desde hace ya algunos años a favor de nuestro patrimonio y con ese enfoque prospectivo hacia los 500 años, hacia el quinto centenario de la fundación de nuestra ciudad. Y desde luego que el maestro Jesús Márquez Carrillo me comentó que con gusto, en la medida de que su agenda lo permita, participará. Y traslado esa invitación, doctora Yesenia Hernández, no tenía el gusto de conocerle a usted, pero traslado esa invitación también de participar en la medida que sus actividades lo permitan con las reuniones, diálogos colaborativos que realizamos con cierta periodicidad, donde participa también el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, José Luis Naval Cid de León. En breve se incorporará Ana María Ashwell, defensora del patrimonio en Cholula. También en breve Osiel Mora, Manlio Barbosa Cano también. En fin, como lo señalaba muy bien usted, y con ese enfoque multidisciplinario, ¿no? Donde se consideren todos los puntos de vista. Y concluyo ya, disculpen que me extienda, pero el abogado Héctor Moreno Toscano ha hablado de la necesidad de incorporar, de rescatar este instituto surgido en 2005, julio de 2005, el Instituto del Patrimonio Arqueológico, Artístico, Arquitectónico de Puebla, que cuenta con un comité consultivo donde rectores de universidades, organismos empresariales, organismos
de la sociedad civil deben brindar su opinión, su punto de vista para la intervención y el resguardo del patrimonio histórico. Adelante, maestro Raúl Carvajal, con su pregunta o comentario, por favor. Y muchas gracias. Pues es cuando escuché aquí al licenciado Jesús, al ingeniero Jesús, que me vi sorprendido, porque mira, yo he conocido parte de los inmuebles como un ciudadano que ve una casa, alguna, locería, por ejemplo, que son unas locerías, creo que hay en la 10 Poniente, algunos talleres antiguos, algunas vecindades. Ahorita recuerdo la del señor Pláceres, que fue un músico y yo daba por entendido que estos predios, que prácticamente muchos de ellos conservan su fachada, pues estaban en resguardo del INAH y nunca he pensado o que estuvieran en manos de una inmobiliaria. Mi pregunta sería, no, tal vez no sea el momento, como ciudadano tengo la responsabilidad de ver cuáles están en manos de inmobiliarias y agradecerle al ingeniero Héctor, porque eso es lo que necesitamos, difusión de los que saben las irregularidades para que las personas nos alineemos de acuerdo a que si estamos en común acuerdo con que se respeten o caer en una indiferencia. Eso es lo que yo me llevo. Y entonces, como un ciudadano de a pie, preguntaría yo, entonces esas casas que vemos, que tienen unas fachadas porfirianas, que son edificios incluso de los 40 o 50, ¿están en manos de inmobiliarias? ¿O el INAH o el gobierno las está protegiendo? Muchas gracias. Gracias, maestro Raúl Carvajal. ¿Existirá algún comentario, doctora Yesenia, o también el abogado Héctor Moreno Toscano, si pudiera y desea intervenir? Doctora Yesenia, ¿algún comentario de su parte, doctora? Bueno, de mi parte, yo no tengo conocimiento ese dato de los propietarios de inmuebles, pero bueno, lo que sí sé es que por ser una zona protegida con decreto federal, pues de alguna manera está protegida bajo la ley de monumentos del INAH, que maneja sobre todo INAH a nivel federal. Por eso es que cuando se hace una intervención de cualquier tipo, tan solo de pintar o arreglar el inmueble, pues se piden permisos para que el INAH otorgue ese permiso, porque pues digamos, lo que se le haga tiene que estar acorde con la normativa, eh, pero digamos que hasta ahí sería como a nivel de protección en cuanto a que esa intervención se haga de forma adecuada, tanto para el INAH como para la misma a nivel municipal como para la gerencia del centro histórico, que son como los que vigilan este tipo de intervenciones. Eso es como lo que yo tendría que aportar a lo que preguntaba, pero sí desconozco los propietarios, quién si serían algunas inmobiliarias en los ejemplos que él comentó. Gracias, doctora Yesenia Hernández. Abogado Héctor, ¿algún comentario de su parte? Quiero recordar, el abogado Héctor es el autor del anteproyecto de ley que ya hemos referido en múltiples ocasiones, y el año pasado, en octubre, por su orientación, impulso también digno de reconocer, presentamos escritos para intervenir, solicitándole al gobierno del estado, al ayuntamiento de Puebla, su intervención ante el litigio del inmueble que alberga Talavera de Uriarte. Esto fue el año pasado. Y sí, efectivamente, el profesor Raúl hablaba del edificio Atanasio Pláceres, que lo pudimos conocer derivado del ejercicio impulsado también por la doctora Rosalba Loreto López y los 45 inmuebles que custodia la Dirección de Patrimonio Histórico Universitario de la UAP. Abogado Víctor, ¿algún comentario que amablemente pudiera externarnos, por favor? Y Ernesto, mira, espero que no se interrumpa porque de verdad estoy padeciendo en el internet localizado aquí o de alguna manera, estoy padeciendo muchísimo de esta interesantísima reunión. Pero bueno, vamos. eh, eso todo me estás viendo porque ya te Sí, desapareciste, sí, ¿sí? sí, le escuchamos muy bien, le escuchamos. Ernesto, Sí, esa precisamente la conversación que ha tenido Yesenia, lo que ha tenido desde luego los otros compañeros
es lo que hace la síntesis de lo importante que es que la sociedad civil a través de ustedes o en forma directa cuando el propio gobierno tenga la posibilidad de escuchar, lleguen a la resolución de una ley, necesariamente ley estatal. Fíjate lo que te digo y ahorita le explico a Yesenia por qué. Una ley estatal que sea concurrente en las decisiones con el INAH. Ese monopolio del INAH ya se acabó exactamente con la reforma del artículo cuarto constitucional, en donde se da a los estados y a los municipios la capacidad resolutiva y normativa de intervenir en el patrimonio histórico edificado de las poblaciones. Se acabó, digámoslo con toda claridad. El INAH se acabó. Ahorita lo que tiene el INAH es un espíritu todavía abusivo, todavía tradicional, todavía corrompido, de querer imponer lo que ya no tiene en la ley. Esto es muy importante decirlo, Ernesto, porque precisamente por esa situación de carácter legislativo, por lo que estamos padeciendo toda esta arbitrariedad de destrucción en las sociedades y en las ciudades. Lo que señalan respecto de que si está protegido o no está protegido un bien, todos quedaron protegidos a raíz de la declaratoria de protección. No está ninguno fuera de esa declaratoria desprotegido. Incluso la doctora nos dijo el censo de los inmuebles protegidos. Ella sabe cuáles son, tú sabes cuáles son, todos sabemos cuáles son y esos están protegidos. Como protección, lógicamente, todos los protectores participan. ¿Quiénes son los protectores? Los protectores son la UNESCO, los protectores es el propio Estado, los protectores es el municipio y la sociedad civil involucrada en su interés de que no se pierda la historia. Y lo que no está protegido, porque además tú lo conoces, Ernesto, y lo hemos hablado muchas veces, el interés particular es intrascendente en materia de patrimonio histórico respecto al interés general de la sociedad poblana. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es estudiar seriamente en un comité, en un cabildo, en donde se tenga que estudiar el desarrollo de la ciudad y el posible desarrollo. De nuevo, abogado, nos apoya activando su micrófono. Parecería que la red, eh, pero no, nos apoya activando su micrófono, por favor. En la parte inferior izquierda, activando el micrófono para poderlo escuchar. No sé por qué está así el internet. Listo, ya Pero escuchamos. bueno, es materia de seguirlo platicando. Sí, pero digo, es materia de seguirlo platicando tantas veces sea necesario reunir. Sí, parece que el abogado Héctor tiene problemas con su internet. Eh, ¿Existirá algún Parece que es comentario? al propósito. Adelante, abogado, ya Yo le creo escuchamos. que yo, el interés que me da escucharlos a todos con una interrupción de esta naturaleza es verdaderamente lamentable. Ya le escuchamos de nuevo, abogado. Te decía Ernesto que yo lamento mucho esta cantidad de interrupciones del Internet. No entiendo la causa ni la razón,
Pero lo importante es que saques tú de esta reunión tan interesante la participación de todos para que sigamos puntualmente conforme a los elementos de la normativa, revisando cada cosa hasta poder hacer, lograr entre todos la legislación que nos está faltando en el Estado, que es una legislación de conservación del patrimonio histórico edificado que está protegido por el interés mundial. Eso no podemos dejar que un año más. La propuesta inicial se hizo en 21 porque tú la provocaste, no fue idea mía, tú la provocaste, la provocó la agrupación de la sociedad civil que ustedes han hecho. Pero mira, han pasado ya casi 5 años y seguimos. Ernesto, Ahí le escuchamos, ahí. Ernesto, ¿me oyes? Sí, le escuchamos. Ya parece esto parece como si fuera un complot, por seguir palabras ya muy antiguas. Sí. Yo lo voy a dejar ahorita por esto, pero sigo platicando cuando ya esté por allá por Puebla y los amigos nos distingan con una reunión, vamos a intercambiar. Lo de Yesenia me parece sumamente importante como punto de partida del deseo de la propia Puebla como ciudad municipal. Es importante ver su experiencia, cómo se ha venido desarrollando. Y es muy importante lo que decía Reseña de que no hay. A ver, Ernesto, ya otra vez. Le escuchamos ahora, sí. Bueno, lo último ya para cerrar esto, porque está imposible. Mira, lo que te decía que es muy interesante lo que decía Yesenia respecto de la falta de regulaciones en la renta de departamentos y demás. Lo que no tenemos que dejar ni de pensar hacer es que ese tipo de normas no son las que protegen el patrimonio histórico edificado. Eso es una materia fiscal. Lo que es, lo que protege el patrimonio edificado es la Constitución, las leyes, la ley federal y una ley estatal que no existe, y las regulaciones municipales que pudieran estar bien fundamentadas, porque ahora resulta que en toda esta revisión que ni las regulaciones municipales están bien fundamentadas. Por eso cada quien hace lo que se. Ernesto, reciban un abrazo, ya con esto estuvo suficiente. Ya no le tengo paciencia a la modernidad de Internet. ¿Eh? Gracias por sus comentarios, los escuchamos puntualmente, el ordenamiento federal Ya los, y, y la necesidad de impulsar, continuar impulsando esta ley, que ya fue entregada hace 2 semanas a la diputada Susana Rosas Tapia, amablemente acercada por usted, abogado. Marisa, yo te pido que le compartas a la doctora Yesenia la versión actualizada. No recuerdo habértela compartido, sino reviso mi WhatsApp y te la hago llegar. Doctora Yesenia, por conducto de la doctora Marisa Higuera Cortés, le haré llegar esta versión actualizada 2025 de la propuesta de ley. ¿Existirá gracias abogado Héctor por sus comentarios, alguna pregunta final por parte de los invitados ya para encaminarnos a la conclusión de esta conferencia denominada La Centralidad Histórica de Puebla, Dinámicas y Desafíos? ¿Alguna pregunta final, algún comentario? Incluso Marisa, algún comentario de tu parte que desees externar. Sí, bueno, hacemos que, bueno, esta actualización de la investigación que continúa Yes
me parece muy interesante. Es un poco en el sentido de alerta acerca de la tendencia en la que va el centro histórico. Y bueno, complementado con lo que se ha observado, hay nada más lo menciono, hay una iniciativa, perdón, ya una reforma aprobada hace unos meses en el Congreso para prevenir la gentrificación, solo que está subraya la parte prevenir, porque solamente se queda en tener como ciertos límites en las asignaciones de usos de suelo o en las conversiones más bien de usos de suelo en zonas críticas, entre ellas el centro histórico, más otras. Pero pues aún queda pendiente acerca de cómo se le va a hacer para revertir lo que ya se ha hecho. Es muy interesante lo que mencionaba, ya no recuerdo el nombre la persona que participó, una disculpa, pero lo que mencionaba de que a veces no se comprende por qué si hay un proceso de despoblamiento, al mismo tiempo hay un mayor número de personas en el centro histórico. Y esa es como la dinámica compleja que se está observando. Se habla de un despoblamiento, pero ese despoblamiento no significa que no haya vida, que no haya personas, perdón, en el centro histórico de Puebla, sino que más bien se están yendo quienes ahí habitaban y están llegando pues más bien turistas u otro tipo de usos que pues ponen en riesgo al patrimonio. Entonces ese asunto pues sí es bastante grave. De repente vemos edificios completos de más de 20 habitaciones repletas de oferta para Airbnb y bueno, el impacto que eso tiene a nivel del costo del suelo, más las rentas, más los servicios, pues es bastante fuerte y creo que las se refleja muy bien Yes en sus gráficas sobre los costos de la renta y de las viviendas en venta. Eso, pues ya muchos nosotros quedamos descartados para adquirir una vivienda en el centro histórico, si no es que por lo menos un 90% de la población queda descartado para vivir en el centro con esas cifras. Entonces, esa es como mi conclusión final y yo agradezco mucho a Jess por su presentación, que pues siempre es muy importante porque es un enfoque global, es un enfoque que va desde lo global y lo focaliza muy bien en este tema y este concepto de centralidades que ella maneja muy bien. Entonces, pues agradezco mucho la participación y a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Marisa, doctora Marisa Higuera Cortés. Doctora Yesenia Hernández García, ¿algún comentario final de su parte, por favor? Pues primero agradecer la invitación, el espacio que me han dado para compartir parte de lo que estoy haciendo. Y bueno, ha comentado Marisa, pues muy bien parte de esta problemática y también el licenciado Héctor, que no tuvimos la oportunidad de escuchar claramente, pero lo que pudimos escuchar creo que está eh, pues bien dicho y totalmente de acuerdo. Entonces, pues no agradezco el espacio y la oportunidad también de conocer a todos los que están en este espacio, a los que pudieron participar, porque también son puntos de vista interesantes y que al final pues van contribuyendo todos estos comentarios para pues seguir profundizando en investigación, en seguir aportando y demás. Entonces, bueno, pues gracias. Al contrario, gracias a usted por su tiempo, doctora Yesenia. Le mantengo al tanto de la próxima reunión, diálogo colaborativo a favor del patrimonio, y ya le hice llegar a Marisa la versión actualizada 2025, por favor, para que Marisa la socialice con usted. Gracias por su tiempo, doctora Yesenia Hernández, estamos en contacto. Y gracias a todos los invitados, amigos que nos acompañaron hoy. Gracias.